Amelec es el enemigo jurado del pueblo de Israel. De hecho, Dios le dice a su pueblo que recuerde durante cada generación lo que le hizo a Amelec y cada vez que tenga a Amelec enfrente lo extermine, que no deje rastro de él. Lógicamente, este no es un pueblo que exista físicamente. Los historiadores todavía no han encontrado una prueba de la existencia del pueblo amalecita. Y es porque no existe físicamente, es un pueblo que existe a nivel metafísico. De hecho, su valor numérico es el mismo de la palabra dudas. O sea que cada vez que Amelec nos ataca es porque las dudas nos vienen y nos atacan. No sé, estás construyendo un emprendimiento y como todavía no se han visto ventas hoy, empiezas a dudar de que sea algo que funcione. Y esas dudas es Amelec intentando robarte tu sustento. Y sustento se puede manifestar en energía, en vitalidad, pero especialmente en dinero. O sea que se va a robar tu dinero al final, si dejas que Amelec te gane la guerra. Así que si quieres saber el arma definitiva para ganarle la guerra, una sola palabra: certeza. Pero lógicamente hay que saber aplicar esa certeza y también es importante entender de dónde viene el odio de Amelec hacia nosotros, hacia el pueblo de Israel. Así que si te interesa saber cómo utilizar la certeza para ganarle y cómo por medio de entender el origen de su odio hacia nosotros podemos ganarle la guerra aún más fácil, este es un episodio que deberías escuchar, entonces vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 301. Momento en que se publica este episodio es el día jueves 21 de julio del año 2022. Y tal como lo dijimos al principio, vamos a erradicar un enemigo que siempre quiere robarnos nuestro sustento. A su vez, entender sus razones, porque una cosa es saber cómo ganar la guerra, otra cosa es saber cómo se origina. Y pues como han dicho muchos historiadores, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Además de que estoy seguro de que si tú conoces el origen de esto, va a serle más difícil a Amelec atacarte y robarte tu sustento. Entonces, ¿de dónde surge Amelec? Como en esta semana estamos hablando de la porción de la Torá Balak, de la cual si revisas el episodio 298, pues vas a saber más a fondo sobre esa porción y lo que han sido el episodio 299 y el 300 también hemos hablado parte de esa porción. En esta vamos a continuar esa línea y vamos a hablar del ascendente metafísico de Balak. Balak era un rey muy joven y también era un sabio metafísico, un tipo que dominaba la materia poderosamente. En el episodio 298 hablamos de quién es Balak a nivel del árbol de la vida, que es un punto metafísico donde lo que quiere es robarnos las luces de Jokmah. Y en el episodio 300 hablamos de su ascendencia física porque es nieto de Yitro, el suegro de Moshe. En ese ascendente metafísico, Balak representa a Amelec, porque Amelec viene etimológicamente de dos palabras, que son Am-Lak. Am es pueblo, Lak es succionar, o sea que es el pueblo que succiona o el pueblo que chupa. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que succiona o qué es lo que chupa? Ya lo dijimos, el sustento del pueblo de Israel, o el sustento que debería ir hacia el pueblo de Israel más bien, porque no es que llegue a Israel a robarle lo que ya tiene, sino lo que va en camino hacia Israel. Es como si fuese un cargamento de comida hacia la ciudad de donde está el pueblo de Israel y ellos saquean ese cargamento, saquean ese camión o lo que sea que esté llevando el transporte de esa comida y se llevan la comida y no dejan que llegue a Israel y por eso Israel se empobrece. Pues Balak etimológicamente viene de dos palabras, ba-lak. Lak ya dijimos que era el chupar, succionar, y ba es que viene a succionar. O sea que los dos tienen esa relación de que succionan y chupan, porque como lo dijimos en el episodio 298, ese punto metafísico donde se encuentra Balak es un punto en el cual están descendiendo los intelectos de Jokmah, y si la persona ignora esos intelectos, esa sabiduría que está descendiendo para modificar su realidad a una superior, Balak toma toda esa luz, la chupa y la absorbe y hace que la persona sea más propensa a que las maldiciones lo ataquen. Porque en ese mismo punto es donde ocurre tanto el trabajo espiritual como esos trabajos de magia negra, de vudú, todo eso.
Entonces, relación metafísica entre Balak y Amalek. Ambos chupan, ambos succionan. Y lo próximo que vamos a ver que tiene relación con el origen de Amalek, como lo diría el Larí, lo que sigue o lo que vamos a explicar está basado en el principio de transmigración de almas de las naciones de donde vienen tanto Balak como Bilam. Bilam y Balak se unieron en la porción de Balak para ir a maldecir al pueblo de Israel y al final no pudieron. Pero ambos odiaban mucho al pueblo de Israel y por eso intentaron maldecirlo. Si quieres saber un poquito de Bilam, en el episodio 299 entramos más a fondo a quién era su ancestro, qué era lo que representaba Bilam, porque Bilam fue un profeta al mismo nivel de Moshe. O sea, los dos grandes profetas en la historia, los más elevados, fueron Moshe y Bilam. Pero centrándonos únicamente en Amalek, Amalek es el residuo producido del mal cuando se separó el alma de Caín, el hijo de Adán. Porque cuando una persona muere, el alma de esa persona se divide en dos, la parte que ya fue corregida y se eleva, y la parte que no fue corregida, o sea, ese aspecto negativo que se queda acá para que las demás generaciones o las personas que siguen y que tengan esa raíz de alma puedan corregirla. Entonces, esa parte que no se corrigió de Caín se quedó acá, y se dice que Balak es la encarnación de toda esa parte negativa de Caín. Sé que suena un poco extraño que yo hable de Caín como algo negativo, que tenga una parte positiva y negativa, porque las religiones nos vendieron que Caín el malo y Abel el bueno, pero en realidad ellos dos tenían la misma estatura espiritual, el mismo nivel metafísico de elevación, solo que Caín representaba el arquetipo de lo físico y Abel representaba el arquetipo de lo mental. Entre los dos tenían su rencilla como hermanos, tenían malos sentimientos entre ellos, solo que Abel, como no representaba el arquetipo de lo físico, pues no iba a ir a hacerle daño físicamente al otro. Y Caín, como sí lo representaba, fue el que le pegó y lo mató, lógicamente. Pero aquí hay que entender de que hasta ese momento ninguno de ellos sabía que la humanidad se podía morir. No conocían el concepto de muerte porque nadie se había muerto hasta ese entonces. De hecho, se dice que a Caín, al no saber que la muerte existía, cuando lo golpeó fue como para hacerle daño, como para que le doliera y ya no para que se muriese porque no sabía que eso era posible. Y cuando se dio cuenta de que se cayó al piso y que no despertaba porque creyó que se había dormido, duró mucho tiempo al lado del cuerpo de su hermano llorando, llorando, implorando de que se despertara. Y esas mismas lágrimas, con ese deseo de que despertara, de que reviviera, Dios las tomó y las guardó en un cofre que es el que después va a utilizar para revivir a los justos en el fin de los tiempos o en el Maraticún, o sea, en el fin de la corrección. Pero bueno, Abel y Caín tenían la misma estatura metafísica. A pesar de ser tan elevados metafísicamente como Caín y como Abel, nacen de Adán y Java, o sea, de Adán y Eva, después de los 130 años de separación que ellos tuvieron. Ellos ya venían contaminados con el arquetipo de la serpiente, porque Adán y Java tenían esa contaminación ya. Entonces, tanto Caín como Abel nacieron con esa contaminación de la serpiente. Recordemos que la serpiente, cuando tuvo sexo con Eva, que ese fue realmente el pecado, lo que hizo en el árbol de la vida fue generar una sefirá contaminada o como una especie de abominación de sefirá, en la cual solo hay 5 estados de Gesed, 5 estados de amor y 5 estados de Geburá, de juicio. Entonces, esa perspectiva que tiene la gente de ver las cosas como bueno o como malo, sabiendo que el bien y el mal no existen, lo que hay es egoísmo y altruismo, ya que el egoísmo es lo que genera el caos en el mundo y eso es lo que la gente considera malo, pero no es que sea malo, sino que es egoísta. Cuando las personas ven las cosas como malo o bueno, están siendo víctimas de esta contaminación de la serpiente, ese cerebro reptiliano de me matan o los mato. Entonces, estos arquetipos que representaban el mal, que se separó de Caín, porque dijimos que se separó la parte que ya estaba corregida y la que no se quedó, esos arquetipos de esa parte negativa representaban uno de los 5 tipos de incorporación espiritual, o sea, de espíritus corporizados, en los Erev Rab. Los Erev Rab son las multitudes mixtas que se mezclaron con el pueblo de Israel. Ya lo hablamos en un episodio anterior, que cuando Moshe salió con el pueblo de Israel de Egipto, él convenció a muchos sabios metafísicos de Egipto para que se fueran con ellos. Y esos sabios metafísicos, si bien eran espirituales, hacían parte de las multitudes mixtas que fueron los que después provocaban el pecado del becerro de oro, pero al final también eran parte del alma de Moshe. Bueno, eso ya lo hablamos en otro episodio por si quieres adentrarte más en profundidad a ese episodio completo, pero si nos vamos a un punto más práctico, las multitudes mixtas son arquetipos que están dentro de todas las personas que son espirituales. O sea,
Normalmente hemos definido al pueblo de Israel o una persona que es Israel como alguien que tiene deseo de espiritualidad, pero no todas las personas que tienen deseo de espiritualidad o que practican espiritualidad tienen el derecho de llamarse Israel, porque Israel es un nivel de evolución superior respecto a los demás que también practican espiritualidad. Los demás que practican espiritualidad pero que no lograron ese punto de evolución son multitudes mixtas, pero cualquier persona puede lograr esa evolución. Ya vamos a ver qué tiene que ver esa evolución. Simplemente que esas multitudes mixtas son arquetipos dentro de las personas, dentro de ti, dentro de mí, que hacen que esa evolución no se note o que intentan que esa evolución no se dé. Ya vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si le dijéramos a una persona, mira, para que hagas un trabajo de crecimiento espiritual vamos a durar todo un año, vamos a hacer las conexiones, vamos a trabajar cada una de las porciones de la Torá con la conciencia que se hace cada semana, vamos a revisar los preceptos y dentro de un año, pues lógicamente vas a ser una persona más elevada y diferente. Pero llega otra persona y le dice a esa misma persona, no, porque te vas a poner a hacer eso, más bien ven y tómate este ayahuasca y de una vez vas a estar elevado, o ven y sacrificamos a esta cabrita y de una vez te va a dar el demonio $1.000.000. Pues eso suena más tentador porque parte de los arquetipos de los Rap es tener las cosas ya. Y si tú y yo le decimos, mira, no, hay que hacer todo el trabajo de un año para que seas atractivo para las chispas y las chispas te busquen y va a ser un trabajo que se va a mantener con el tiempo, va a estar estable. Pero como las personas quieren las cosas ya, o sea, son multitudes mixtas, Erev Rap, pues probablemente se decanten por ese acto o esa práctica de que les va a dar las cosas ya, aunque no dure. Esa es la diferencia entre una persona del pueblo de Israel y la que no lo es. Entre muchas más diferencias, pero digamos que esta sería una diferencia principal. Y entre estos 5 tipos de incorporaciones espirituales que representaban las multitudes mixtas, uno de ellos era Amelec, o es Amelec. Además, el Zohar nos dice que los Eref Rab, las multitudes mixtas, son la mezcla del mal o del egoísmo, porque dijimos que el mal no existe, sino que es egoísmo. Son la mezcla del egoísmo de las almas, tanto de Caín como de Abel, porque Abel también tenía su parte negativa y que esa parte negativa fue la que se encarnó en Labán y posteriormente, como Labán no hizo la corrección, se encarnó en Bilam. Y como Israel representa un grado de evolución respecto a estos pueblos, porque sin Israel estos pueblos son normalitos, o sea, están al mismo nivel y demás, pero cuando llega Israel y se comparan con Israel, pues ellos quedan como pueblos inferiores y no evolucionados. Así que estos pueblos odian a Israel por esa razón. Por lo mismo, Bilam, Balak y los demás pueblos de Canaán que atacaban a Israel y que odiaban a Israel, los de Midian, todos ellos eran simplemente estas incorporaciones o estas multitudes mixtas que odiaban a Israel. Y esta es la razón por la cual lo odian, porque como Israel representaba un nivel de transmigración de alma que en comparación a ellos hacía que se notara lo miserables que eran, lo poco evolucionados que eran, pues sentían odio, porque si no existiera Israel, ellos iban a ser normales, pero con Israel ellos son seres menos evolucionados, o sea, se volvían multitudes mixtas. Pero hay que entender que esa comparación, eso que dijimos de la sefirá de Da'at, que nos regaló la serpiente, eso del bien y el mal, cuando uno ve las cosas como bueno o como malo, generalmente la comparación, el contraste que se hace es respecto de mi situación a lo que sea que esté pasando. Una persona del pueblo de Israel es capaz de salirse de la ecuación y buscar el bien común. O sea que él dice, si es necesario que yo pierda mi trabajo, que yo pierda mi prestigio, mi dinero, para que todo el mundo, para que el bien común sea puesto o que se dé ese bien común, yo lo hago sin problema y es perfecto para mí. Eso diría una persona que es del pueblo de Israel. Una persona que es de multitudes mixtas, lo que diría es, no, no, o sea, si yo pierdo mi dinero, mi posición, yo no estoy dispuesto a eso, ahí sí, de malas los demás. Y esto del contraste es importante porque las multitudes mixtas se comparan con Israel y quedan como menos evolucionadas, pero esto del contraste no es nuevo. O sea, antes incluso de eso, en la época de Noé, porque se dice que Noé era un justo en su generación, lo cual quiere decir que si Noé hubiese vivido en otra época, no sé, en la de los sabios del templo, los Tanaim, pues él no hubiese sido un justo. Solo que en la época de Noé, en esos 1000 años de gran caos, pues era muy difícil hacer el bien, era muy fácil hacer el mal. Entonces, solo por el hecho de que tuviera un poquito de Hokmanistar, un poco de sabiduría, de chispa, eso era suficiente para ser considerado justo. Esto es como, no sé, si en un lugar por allá en África te secuestraran y dentro de ese grupo que te secuestra, un grupo de bandidos, todos mataron, todos son mercenarios, pero solo uno de ellos te da agua,
porque tú estás sediento y estás a punto de morir, él, comparado con los demás, a pesar de que también mató, que también te secuestró, sería el justo entre ellos. Pero repito, y ya volviendo para concluir este tema de dónde viene ese odio, es que las multitudes mixtas, cuando se comparan con Israel, ahí es cuando notan su falta de evolución. Y por eso es que odian a Israel y por eso es que quieren atacar a Israel, acabar con Israel. Y ya dijimos que Israel era la persona que es espiritual, que le interesa trabajar su espiritualidad, pero practica una espiritualidad y lleva una vida conforme a esa espiritualidad que le da una evolución respecto a otras personas que también practican espiritualidad, pero que su vida puede ser un caos, por decirlo así. Porque hay mucha gente que practica espiritualidad, pero no les va bien en la vida, están llenos de caos, de problemas. Y si uno se pone a pensar de que la realidad externa, la realidad física de una persona es reflejo de su trabajo interno, de su realidad espiritual, pues uno dice, oye, si esta persona es supuestamente tan rico espiritualmente, ¿por qué su vida física es un caos? Seguramente es porque o la espiritualidad que está practicando no es la más adecuada, no es la más evolucionada, o porque la persona no entiende bien lo que sea que esté aprendiendo. Pero bueno, eso es otro tema. Centrándonos ya en Amalek, que nos va a atacar porque nos odia, Amalek se va a manifestar como dudas, y las dudas se eliminan es con la certeza. Y lo hablaba con una amiga hace 2 días, que ella me hablaba de que ha tenido ese problema de las dudas y que siempre ese problemita de las dudas ha hecho que no pueda manifestar o materializar las cosas que desea. Yo le decía que la certeza no se trata de que tú vas a conseguir lo que tú quieres, porque ella estaba como pensando en que le saliese un trabajo. La certeza no está en que te salga ese trabajo específicamente, la certeza está en que sea lo que sea que pase, sea que te contraten o que no, eso es para bien, o sea, eso es perfecto que pase y es lo que se necesita que pase en ese momento, es la única certeza que tú tienes que tener, no que se van a dar las cosas, sino que sea lo que sea que pase, es para bien. Obviamente pues tú haces tu parte de intencionar, tus acciones de presentarte con la hoja de vida, la vacante y demás, pero lo que sea que pase de ahí, eso ya es otra cosa distinta y lo que tú tienes que ver o la forma en la que tienes que percibir la realidad es que sea lo que pase, es perfecto para ti y es por tu bien. Porque, listo, no te salió el trabajo, pero a ti quién te dice que de pronto esa misma empresa no te llame a ofrecerte un puesto superior porque tu hoja de vida se acomoda mejor a un cargo donde le pagan más y donde tiene un trabajo más elevado que al que estabas aspirando. Y esos casos han pasado. Solo que la persona no accede a eso porque duda, porque se llena de inseguridades. Y la razón por la cual dice que Amalek, acuérdate de lo que Amalek te hizo, es porque la vida quiere que tú te acuerdes de todas esas veces en las cuales dudaste y esas dudas impidieron de que, no sé, de que te gustaba alguien y dudaste en preguntarle si quería salir contigo, pues no salieron, no se dio esa relación. O que estabas en el sitio donde estudias y por no levantar la mano y responder la pregunta del profe, no pasaste la materia. O no te dieron los puntos extra para tener un promedio superior. O las veces que estuviste en tu empresa y no opinaste porque tenías dudas y esa falta de opinión te negó el ascenso. O que estabas con un cliente y por no preguntarle si necesitaba algo más, porque dudaste, el tipo no compró más, no renovó el contrato, etc. O sea, las dudas siempre van a estar ahí para quitarte lo que sea que hayas construido y lo que estés construyendo. Porque, bueno, a excepción de este momento que estamos en Bein Hametzarim, que es un periodo especial donde las cosas ocurren rápido, pero en momentos normales pasa el tiempo. Y el tiempo cabalísticamente es simplemente el espacio de misericordia que hay entre la causa y la consecuencia. Entonces pasa mucho de que estás construyendo algo y llega ese tiempo de misericordia, y en ese tiempo de misericordia lo que tú tienes que hacer es mantener la certeza, aunque no veas los resultados todavía. Lo que pasa es que como las personas no ven ese resultado, no lo pueden palpar en ese momento, ahí es donde entran las dudas a atacarle y esa luz que ya viene en camino y que se va a manifestar en tu vida como ese trabajo, como ese cliente, como ese dinero, como ese proyecto, como lo que sea, cuando te entran las dudas y permites que las dudas te ganen, Amalek se roba toda esa luz que venía hacia ti y no va a llegar a ti. Y por esa razón es que las personas que dudan mucho nunca manifiestan nada. Entonces la idea es que tengas esa certeza y que le ganes la guerra a Amalek para que no se robe tu sustento y para que tu dinero esté a salvo y siempre llegue a tu bolsillo el dinero que ya está en camino para ti. Ese era el episodio de hoy. De verdad espero que haya sido muy esclarecedor, mucho valor para ti. Y antes de irnos quiero decirte 3 cosas muy rápidas. La primera es que si esto fue de valor para ti y te ayudó mucho, te aportó bastante y consideras que esto le puede aportar a una persona más o a muchas personas más, comparte este episodio con esas personas. No te digo que con todo el mundo, con los que tú consideres que les va a servir. 2. Si esta persona es una persona que tú consideras que no tiene valor, que no tiene nada, que no tiene nada que ofrecer, que no tiene nada que dar, que no tiene nada que aportar, comparte este episodio con esas personas. 3.
Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que todo el tiempo están con certeza, todo el tiempo están eliminando cualquier rastro de duda y materializan las cosas. Si tú quieres ser una persona así o ya lo eres, esta comunidad es para ti. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad, puedes unirte a ambos, en ambos eres bienvenido, no tengas duda de ello. Como también te puedes unir al que te quede más cómodo a ti. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí está el canal. Pero si por alguna razón, no por dudas, sino porque no deseas hacerlo, no deseas unirte, es totalmente respetable. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que tengas certeza todo el tiempo. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.